Listo, continuamos entonces con la palabra para el día de hoy. El Señor me da una palabra sobre las aguas. Yo no sé si usted habrá escuchado sobre Pedro, que fue el que caminó sobre las aguas. Pero hay momentos en los cuales a usted y a mí nos toca caminar sobre las aguas, por circunstancias, situaciones que a veces tenemos que vivir. Y es caminar sobre las circunstancias, sobre el problema, sobre el conflicto, sobre la adversidad. Pero hay personas que no son capaces de caminar sobre las aguas, ya que Pedro no podía caminar porque pudo solamente dar 2 o 3 pasos, pero cuando vio que estaba caminando sobre las aguas se hundió. Y es precisamente cuando vemos el problema, y a veces como que agachamos la mirada y vemos el problema. No, esto es muy difícil, yo no puedo pasarlo. ¿Cómo voy a poder pasar esta situación, este problema, esta deuda, esta dificultad, esta enfermedad, esta división, este desquebrajamiento en el matrimonio? Pero encontramos en la palabra cómo Pedro pudo superarlo, porque él fue a favor de la palabra que el Señor le habló. Y es caminar sobre las aguas, y es caminar sobre las circunstancias, pero no mirar las circunstancias, no ver las circunstancias, no ver el problema, porque hay personas que hablan todo el tiempo del problema, de las circunstancias, de la dificultad, del inconveniente, pero no miran más allá que lo que el Señor quiere hacer a través de esa dificultad, y por eso duran mucho tiempo en esa circunstancia, en ese inconveniente. Vamos al libro de Mateo 14:24, que es lo que el Señor nos habla en Mateo 14:24. Y aquí vamos a encontrar cómo estaban los discípulos de Jesús, iban en la barca, y cómo esta circunstancia se le presenta a Pedro. Y dice, y a la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Yo no sé si le pasa así, que usted como que tiene un proyecto, una meta, pero se le presentan miles de inconvenientes, circunstancias, dificultades, o muchas veces personas que se le atraviesan en el camino y no dejan avanzar ni evolucionar. Pero lo que el Señor nos quiere enseñar hoy es que usted y yo debemos estar puestos, en la mirada es en el propósito, en el llamado, en la palabra, en lo que el Señor nos quiere enseñar y hablar. Así como dice acá la palabra, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea, en medio del mar. ¿Qué podían hacer? Ellos, yo me los imagino a los apóstoles angustiados, estresados. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora para dónde cogemos? ¿Y ahora quién nos podrá rescatar de esta situación, de esta dificultad? Era como viendo los vientos contrarios que estaban como encima de ellos, pero aún así el Señor estaba obrando a través de su vida y sus corazones, probando que la fe. Hay momentos en que el Señor permite cosas en nuestras vidas, pero es para probarnos en quién estamos apoyados. Si estamos apoyados en un problema o en una dificultad, o estamos realmente apoyados en Jesús, en la palabra, en lo que el Señor nos ha venido hablando, nos ha venido diciendo, para poder tener realmente una respuesta a cada situación. ¿Alguna vez ha estado usted en una situación en la cual no tiene el control de la misma? Yo me he encontrado con personas que tienen el control de su casa, su esposa, su esposo, sus hijos, su familia, las finanzas, el negocio, todo lo que tienen bajo control. Pero permita que esa persona se le salga del control todo. ¿Cómo reacciona? ¿Será que reacciona, voy a orar? ¿Será que reacciona, voy a pedirle al Señor qué está pasando en esta situación? ¿Será que reacciona pidiendo una orientación y dirección a su esposa o a su esposo, o se queja acorde a las circunstancias? Usted se imagina la historia de Job, un hombre que lo tenía todo. Tenía 7 hijos, su esposa, era un hombre muy rico en ese tiempo. En el lugar, en esa comarca donde él vivía, era un hombre muy rico. Pero cómo el Señor permite que Satanás vaya y toque todo lo que él tenía. Dice que en un día perdió todo, sus 7 hijos, todo lo que él tenía, y por eso le vino una enfermedad a su cuerpo. Pero él no renegó contra Dios, él no maldijo a Dios. Aunque su esposa sí le dijo, maldice a tu Dios y muérete, pero no encontramos eso en la palabra. Aún así, él se aferró a lo que el Señor le dio, porque como él mismo lo dijo, Dios dio, Dios quitó. Del vientre nací desnudo, volveré desnudo. O sea, no se angustió ni se estresó por lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando. Hay momentos en que el Señor permite situaciones en nuestras vidas, así como lo permitió en Job. Pero es para permitirlo, para que usted y yo nos forjemos aún mucho más en la fe, en el propósito, en la palabra, en lo que el Señor tiene para usted y para mí. No sé qué situación está pasando usted, no sé qué trato tiene el Señor con su vida en este momento. ¿Qué situación está pasando que como que es repetitivo lo que está viviendo? Pero de pronto es también el Señor probándole su carácter, porque de pronto explota, habla acorde a las circunstancias,
pero habla también de manera incoherente o palabras deshonestas, palabras de pronto en un momento dado groseras o vulgares. Pero el Señor quiere que usted y yo hablemos acorde a la palabra. ¿Qué palabra le dio el Señor en cuanto a esa situación que está viviendo? ¿Qué palabra encontró dentro de las Escrituras que el Señor le dio para lo que usted está pasando? Mire que el Señor para todo tiene respuesta, ya que encontramos en la palabra de Dios que hay más de 8,000 promesas que el Señor tiene para usted y para mí. Pero hay veces no tenemos ni una para reclamarle al Señor. ¿Por qué? Porque ni siquiera meditamos en la palabra de Dios, ni siquiera buscamos la respuesta del Señor. A veces buscamos la respuesta en un vecino, en un amigo, en un compañero, o de pronto en un programa de televisión, o de pronto en las redes sociales. Pero no lo buscamos en el Señor, que Él nos tiene la respuesta para todo, ya que era una situación en la cual los discípulos de Jesús se encontraban con un problema mayor que ellos, ya que no tenían un control de lo mismo, ya que ellos solamente conocían era la pesca, pero no conocían esa situación en cuanto a los vientos contrarios y yendo en la barca. Quiero que me acompañe al libro del mismo capítulo, Mateo 14, quiero que miremos el versículo 25-26, ahí seguido. Dice: más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Claro, usted al no tener como control de lo que está sucediendo, entra como el temor, la duda, porque ellos en la barca, el viento soplaba vientos contrarios, como que la barca se movía para lado y lado, y como que tendía de pronto a hundirse esa barca donde ellos iban. Pero pronto aparece el Señor Jesús caminando sobre las aguas. Nunca lo habían visto en esa situación. Y lo ven, es normal que pronto pensaran que era un fantasma. ¿Será que eso nos pasa cuando el Señor nos responde? ¿De dónde salió la respuesta? ¿Pero cómo apareció ese dinero? ¿Pero cómo vino ese cambio? ¿Pero cómo cambió mi esposa? ¿Cómo cambió mi suegra, mi suegro? ¿Qué le hicieron? ¿Qué pasó? Nos cuesta a veces creer que el Señor está en el asunto, que el Señor está ahí en cada situación y dificultad que vivimos. Así como me decía una persona, que a veces cuando tenemos un problema, una dificultad, me hacía la comparación como el profesor, que el profesor cuando tiene los alumnos en examen, ¿cómo está? En silencio, esperando cómo reaccionan sus alumnos. El Señor Jesús está esperando cómo reaccionamos usted y yo ante una situación que no tenemos el control. Pero cuando tenemos la palabra, encontramos la respuesta del Señor y como que meditamos, pensamos, hablamos con el Espíritu Santo. Dame, Señor, esa respuesta, dame ese entendimiento, dame ese conocimiento de lo que estoy viviendo en este momento y estoy pasando. Y le aseguro que pasa como pasó con los discípulos. Encontraron la respuesta porque el Señor Jesús venía caminando hacia ellos y Él no fue ajeno a esa situación que ellos estaban viviendo. Ya que en este mundo pasaremos por diferentes circunstancias, algunas de estas son para probar nuestra fe, ya que en este caso Jesús caminaba sobre las aguas, pero todo lo que ocurría con el Señor y sus discípulos son enseñanzas para que después fueran usados con una fe inquebrantable. Hay personas que dicen: sí, yo tengo fe, sí, yo sé que el Señor tiene una respuesta para mí, sí, yo sé que Dios me va a dar esto, pero cuando viene el problema, ahí es probada la fe. ¿Dónde estaba la fe que usted proclamaba? ¿Dónde estaba la fe que usted divulgaba y hablaba a los cuatro vientos para esta situación que está viviendo? A veces nos creemos con autoridad al hablarle a otra persona sobre una situación que está pasando. Oiga, ¿dónde está su fe? Oiga, ¿dónde está su fe con ese embarazo, con ese bebé que viene en camino? ¿Dónde está su fe en ese matrimonio? ¿Dónde está su fe en que su esposo va a cambiar? Pero cuando viene la dificultad y nos toca vivirla, como que ahí sí miramos, ahora sí, ¿dónde está nuestra fe? Porque a veces le pedimos al Señor respuestas y el Señor envía ángeles para decirnos. Como decía una persona, hasta las piedras hablan. Oiga, ¿qué está pasando en mi vida? Hasta las piedras me están hablando. Algo está sucediendo. Nos cuesta creer. ¿Por qué? Porque la fe no está puesta en Dios, no está puesta en la palabra, está puesta en las situaciones, en las circunstancias, y por eso las dificultades que se viven a diario, porque realmente nos cuesta creerle al Señor y a veces es más fácil creerle en las circunstancias, como dice la palabra que pasaba con este hombre que creía que hasta no ver, no creer. Que hasta que no metió el dedo en la llaga en Jesús, no creyó que él había resucitado de entre los muertos. Y como cuando se le aparece el Señor Jesús, dice a Tomás: ven, mete el dedo en la llaga, para que creas. Cuando la palabra de Dios dice que es más bendición
el que sin ver cree. Que usted y yo creamos acorde a la palabra, pero para que esa fe se fortalezca, debemos estar en contacto con la palabra a diario. La sorpresa para Pedro es que nunca había visto a su maestro caminar sobre las aguas, ya que era algo imposible de hacer. Pero para Jesús, que caminó sobre las aguas, lo hacía ¿para qué? Para que él tuviera como esa convicción y esa certeza de que el Señor sí está en el asunto. Sí. Usted, mujer, esa situación que está viviendo en su casa, esa situación que está viviendo con su hijo, el Señor tiene el control. No crea que Él está ajeno a esa situación que usted está viviendo. Él tiene el control. Usted está caminando sobre las aguas y como que tiembla, como que ve que la marea como que se sube, como que la tiembla debajo de sus pies, pero el Señor tiene el control. No mire las aguas, mire al Señor, porque el Señor tiene el control y Él le va a dar la victoria sobre ese hijo, esa situación que está viviendo. No se enfrasque sobre ese problema, enfóquese en lo que el Señor quiere hacer sobre su vida, porque Él quiere levantar esa fe en usted y que Él va a darle la victoria en ese proceso que está viviendo con su hijo. No sé cuál es el proceso, pero el Señor sí lo sabe y Él le va a dar la victoria. Se lo aseguro en el nombre de Jesús. El Señor, inclusive desafiando las leyes de la gravedad, les enseña a sus discípulos que en Él todo es posible. Cualquier cosa para lo cual para nosotros es imposible, para Él todo es posible. ¿Qué es imposible para usted? Entréguelo y verá que el Señor lo hará posible para usted. No para el Señor, para usted, para que crea que Él tiene el control de todo. Entonces, como Pedro nos enseña que tenía total confianza en su maestro, que le pide que vaya hasta Él aún sin mirar las circunstancias. Eso es lo que tenemos que hacer. No poner la mirada en las circunstancias, sino caminar en fe, avanzar. Ese proyecto que usted tiene pensado, láncese, porque el Señor sí tiene el control. El Señor sí va a dar el aval para que haga ese proyecto que tiene pensado y el Señor le va a dar la victoria. Yo veo que el Señor le va a dar las estrategias a usted, un hombre, esas estrategias de la va a dar el Señor y le va a conquistar ese proyecto que tiene pensado y Él va a colocar esas personas idóneas alrededor suyo. Ahí mismo en el libro de Mateo, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué nos enseña acá? Que él aún así vio al maestro que caminaba sobre las aguas, pero aún así no se lanzó a caminar solo. No se lanzó. Hay veces tenemos un problema o algo, una necesidad y nos lanzamos. Sí, imagine que yo tengo una deuda y me lanzo a pedir un crédito al banco y después la deuda, estoy ahogado por las deudas. ¿Quién lo mandó? ¿Quién le dijo? ¿Dios le habló? ¿Le dio una palabra? ¿Quién le dijo que se metiera en ese problema, en esa circunstancia? Y creemos que es que Dios permitió esto en mi vida. ¿Cómo? Hay personas que meten a Dios en todos los problemas y dicen que el Señor lo permitió. ¿Quién? ¿Dónde le dio la palabra? ¿Cuál fue la palabra? ¿Cuál le confirmó el Señor? Porque el Señor nos habla a través de la palabra, pero también Él nos puede confirmar lo que Él quiere para usted y para mí. Pero cuando encontramos confirmación de Dios, vamos seguros. Mire lo que dice, que hizo el apóstol Pedro. Dice la palabra y le dijo, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero no puedo ocultar. Por eso pido. Y como él va donde el Señor aceptando lo que él venía a decirle, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él quería saber si realmente era el Señor. Y ahí para ir a Jesús. Y como el Señor fue, Pedro fue hacia el Señor caminando sobre las aguas. Pero yo me lo imagino a Pedro caminando sobre las aguas, pero cuando miró, estoy pisando las aguas, se hundió. A veces nos pasa eso. Es normal, porque todavía estamos en esta humanidad. Entiendo a Pedro lo que le pasó, claro, porque él confió en la palabra que le dio el Señor, ¿cierto? Pero como que cuando vio las circunstancias, se hundió. Pedro demuestra su confianza en la palabra del Señor y se lanza sin pensarlo y camina sobre las aguas. Encontramos que hay imposibilidades en nuestra vida y estas son mentales, ya que si vamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, avanzaremos, pasaremos cualquier circunstancia difícil o adversa que se nos llegue a presentar. Pero si el Señor nos dio una palabra, si te dio a ti una palabra para ese proyecto, ve, porque el Señor te va a respaldar. El Señor es fiel a su palabra, así como lo hizo con Pedro. Ven. Y Pedro se fue, caminó sobre las aguas por la palabra que le dijo el Señor. Si el Señor no le da la palabra, él no hubiera caminado, él se hubiera quedado quieto ahí. Aunque encontramos que Pedro caminó sobre las aguas, pero un poco trayecto, y el cual lo abandona porque su determinación y el ser y le duró muy poco.
A veces usted y yo somos osados, pero cuando estamos parados en esa circunstancia, dudamos y empezamos a flaquear. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que estoy haciendo bien? ¿Será que no estoy haciendo bien? ¿Será que el Señor sí está conmigo? ¿Será que Dios sí me va a respaldar? No, porque la palabra de Dios dice que el que duda es como la onda del mar. Va y viene, va y viene. No, debemos ser firmes, constantes y determinantes. Encontramos a la luz de las palabras que Jesús era un hombre decidido, es un hombre firme. ¿Pero por qué? Porque él siempre hablaba con el Padre. Si usted lee a los 4 evangelios, encontramos que el Señor Jesús dice, se apartó de la barca a orar, se apartó de la multitud a orar, se apartó de sus discípulos a hablar con el Padre. Es que ni aún cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, Él le dio gracias al Señor. O sea, Él no lo hacía solo, contaba con Dios, que era el Hijo de Dios, pero aún sí, primeramente, pedía la aceptación del Padre. Y eso nos falta a usted, eso nos falta a mí. Dependencia de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, pero no que lo busquemos en un momento de dificultad y problemas, cuando nos hemos metido en esos problemas para ver cómo el Señor nos saca de esa situación. ¿Qué necesitas para tu milagro? Tener la fe, la convicción y la certeza de Pedro, el cual solo lo movió acorde a la palabra que el Señor le dijo, ya que fue algo muy sencillo: ven. Y de una vez lo hizo. ¿Qué palabra el Señor te dio para esa relación que llevas? ¿Será que esa relación es del Señor? ¿O será que está trayéndole esa persona para ver si el Señor se la aprueba? A veces hacemos así, le traemos una situación al Señor y yo miro, Señor, aquí te traigo esta situación para que tú me la apruebes. Ni siquiera entramos en oración, ni siquiera entramos en ayuno, ni siquiera pedimos orientación y dirección al Espíritu Santo, ni siquiera buscamos la palabra para el que nos responde el Señor. Peor aún, ni siquiera le pedimos dirección a nuestras autoridades espirituales para saber si esa relación es, si ese negocio es, si ese proyecto es. Como dice la palabra, no nos creamos sabios en nuestra propia opinión. Para eso el Señor dejó autoridades sobre la tierra. Dice que son impuestas por el Señor, pero que el que no obedece a su autoridad, no obedece a Dios, desagrada al Señor. Por eso es importante que usted y yo conozcamos las Escrituras. Miremos en el libro de Marcos, capítulo 6. Marcos 6, 50 al 51. Y dice, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Démonos de cuenta que ni aún solo Pedro se maravilló, todos quedaron asombrados. Que el Señor Jesús venía caminando sobre las aguas y subió a la barca, y dice que los vientos contrarios se calmaron, las aguas se calmaron. Cuando viene el Señor y nos da una respuesta, se calman los problemas, los conflictos y las adversidades. Cuando viene el Señor y te da una palabra, una respuesta, sientes un alivio en el corazón, porque el Señor quita toda tempestad, el Señor quita toda adversidad, quita todo viento contrario en tu vida que esté girando o obrando en tu entorno. Los 12 fueron testigos del poder sobrenatural del Señor Jesús, de cómo los vientos se calmaron y ver a Jesús caminar sobre las aguas y cómo Pedro, ante la orden de su Señor, también camina sobre las aguas. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor en este pasaje bíblico, en esta palabra? ¿Qué respuesta te está trayendo hoy el Señor caminando sobre las aguas? ¿Qué respuesta estás tú esperando que el Señor te dé sobre lo que estás viviendo o estás pasando? A mí me lo vamos a encontrar, volvamos a Mateo 14, verso 23. Y dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche estaba allí solo. A orar, lo que les estaba diciendo anteriormente. El Señor no toma decisiones solo. El Señor Jesús siempre va y consulta con el Padre. ¿Será que usted y yo hacemos lo mismo? ¿Será que primeramente consultamos con el Señor? ¿O consultamos con el vecino, con la amiga, con el amigo, con mi pana, como me decía una persona? Es que yo tengo mi pana y yo sé que puedo hablar con esa persona y me dan unos consejos. Digo, pero tiene una persona más importante, el Espíritu Santo. Porque el hombre se puede equivocar, Dios nunca se equivoca. Y en Él podemos confiar. Orar, dice la palabra, que el Señor se apartó, dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Qué nos habla? Entrar en ese lugar secreto. Entrar a ese lugar secreto y tener esa intimidad con el Espíritu Santo. Por postrarnos delante de su presencia, orar, clamar y pedirle orientación y dirección y entendimiento
sobre lo que estamos haciendo, lo vamos a hacer, o los proyectos a hacer, y Él nos dará esa dirección y orientación. Jesús, después del milagro de la multiplicación de los peces y los panes, despide a la multitud y se aparta a orar, y de paso pide a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Es que el Señor manda a sus discípulos adelante. ¿Por qué? Porque Él tenía que pedirle orientación al Señor. ¿Cuál era el paso a seguir? ¿Cierto? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Y ese paso a seguir fue cuando vinieron los vientos contrarios y los apóstoles estaban en aprietos o en apuros en la barca, y que lleva al Señor a hacer ese milagro de caminar sobre las aguas. Lo que el Señor nos pide es una dependencia total del Señor. A veces tenemos tanta dependencia de la esposa, tenemos tanta dependencia del esposo, tenemos tanta dependencia del suegro, de la suegra, de los hijos, o tanta dependencia de un negocio, pero no tenemos dependencia del Señor. ¿Y usted fue a tal lado? No, mi esposo no me dejó ir. No, mi esposa dijo que no. No, mi hijo no le gusta eso. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué le dijo Dios? ¿Dios le habló? ¿Dios le dijo qué tenía que hacer? No. Y muchas veces esperamos más del hombre que de Dios, cuando nuestra confianza debe estar primeramente puesta en el Señor. Ya que en esta oportunidad los discípulos quedan solos, pero eran por un propósito que el Señor tenía, y era probar la fe de ellos, pero era también para llevarlos a un nuevo nivel de fe. Encontramos en cada circunstancia que vivieron los discípulos con el Señor Jesús, encontramos que el Señor les enseñaba, los orientaba, los guiaba y los formaba. Porque encontramos cuando el Señor les dice a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque enviaré el Consolador, al Espíritu Santo. Y dice: el que los llevará a toda verdad. ¿Cuál verdad? Todo lo que les había enseñado el Señor Jesús, el mismo Espíritu Santo les iba a enseñar qué debían hacer. Porque si usted encuentra en Hechos capítulo 2, encontramos que todos los apóstoles estaban unánimes juntos, orando para que descendiera el poder de lo alto, el Espíritu Santo. Y ellos no se podían ir de ese lugar hasta que fueran embestidos del poder del Espíritu Santo. Dice que habían más o menos como 200 personas en ese lugar con los apóstoles, ¿cierto? Pero dice que duraron 10 días esperando la respuesta del Señor. Y a veces vamos 5 minutos a la oración y Dios me habló. Personas que me dicen: Dios me habló. ¿Cuál Dios le habló? Dios me habló ya, o sea, un Dios instantáneo. Dios me habló. Encontramos 10 días duraron ellos esperando el embestimiento del Espíritu Santo sobre sus vidas, que fueran embestidos del poder de lo alto para poder ir a hacer la obra que el Señor los enviaría. Tenemos que tener tiempos de calidad delante del Señor. Pero dice que esos 10 días ellos estaban en ayuno y en oración. 10 días en ayuno y oración para poder recibir el poder de lo alto que era el Espíritu Santo. Atrapados por una tormenta, los 12 le preguntan al Señor y le preguntaban: Maestro, ¿no te importa si nos ahogamos? Ellos tenían el Señor los quería llevar a una dependencia de Él, que confiaran en Él, no en las circunstancias. ¿Dónde está Jesús cuando más lo necesitaban? ¿Dónde está el Señor cuando usted más conflictos ha tenido? ¿Dónde está el Señor con ese problema, esa dificultad que ha venido viviendo? ¿Será que el Señor se le olvidó? ¿Será que el Señor se alejó de esa circunstancia? Ese es el segundo punto. ¿Dónde está el Señor cuando más lo necesitamos? Lo mismo se estará preguntando usted: ¿dónde está Jesús en este momento, en cuando más lo necesito? ¿Será que el Señor nos ha abandonado? Es fácil tener miedo y perder la fe ante situaciones adversas en las cuales usted y yo no tenemos el control, pero si dependemos del Señor, Él tiene el control. Hay momentos en que el Señor espera en que usted y yo hagamos esto, le entreguemos el control. Porque cuando le entregamos el control, el Señor mueve todo, mueve toda la esfera espiritual a su favor y a mi favor, para darnos a conocer todo lo que Él ya tiene para usted y para mí. Quiero que vayamos al libro de Marcos 6, 48. Marcos 6, 48. Dice: y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Vemos que mientras los discípulos luchaban por mantenerse a flote, Jesús no solo oró, sino que vio la lucha en que ellos andaban y llegó a ellos. Démonos de cuenta que el Señor, ¿dónde estaba? Orando, hablando con el Padre. Pero aún así, no era ajeno a lo que estaban viviendo los discípulos. ¿Qué le quiero dar a entender?
que hay veces como que hay situaciones en como que nos toca remar a nosotros, vemos los vientos contrarios, vemos como las olas como que se vienen a venir sobre nosotros. ¿Dónde está el Señor? Pero hacemos así y nos hundimos. Hacemos así, vienen las olas. Hacemos para el otro, vienen los vientos, nos tumban. Este problema, por meterme en eso, por hacerle caso a tal persona, pero por ir a tal lado, por ir a tal otro. ¿Dónde está el Señor? Porque pusimos la fe, la confianza en lo que nos rodeaba. Es que tal persona me dijo, es que me dijeron que fuera, es que me dijeron que prestara, es que me dijeron que llamara. Pero ¿qué le dijo el Señor? Es que Dios me dijo que me fuera, me decía una persona. Que Dios me dijo que me fuera para el otro lado. ¿Sí? ¿Cuál fue la palabra? No, es que yo sé que Dios me habló. Sí, pero también Dios habla a través de la palabra. ¿Cuál palabra le dio el Señor? Porque a veces nos movemos en nuestras emociones. ¿Quién le habló? Una vez hablaba un pastor y decía este pastor que hay 3 espíritus que le hablan al hombre. ¿Cuáles son? El espíritu de Dios, el espíritu del diablo y el espíritu del hombre. ¿Cuáles? Si usted y yo no probamos los espíritus, ¿cómo vamos a saber cuál espíritu habló? Si lo probamos a la luz de la palabra, a la luz del ayuno, sabemos que fue el Espíritu de Dios. Pero si lo probamos a través de nuestras emociones y nuestros deseos, fue mi espíritu. Pero si lo hablamos a través de las circunstancias, los problemas, fue el enemigo. ¿Cuál nos habló? Y a veces decimos que Dios nos habló. Ni siquiera probamos los espíritus para saber quién fue que realmente nos habló. Mire que Pedro dijo, Señor, si eres tú, di que yo vaya ya. No se fue en sus emociones, a pesar de que Pedro era un hombre emocionalista, impulsivo, pero aún así él dijo, si eres tú, di que yo vaya. El Señor dijo, sí, ven. A la voz del Señor fue. ¿Y cómo sabemos que fue el Señor? Porque Pedro pudo caminar sobre las aguas. Pero cuando se dio cuenta que estaba caminando sobre las aguas, le dio miedo y se hundió. Pero así le habló el Señor. Así es como el Señor quiere hablarnos a usted y a mí. Darnos a entender y a conocer qué es el paso a seguir, cuál es el propósito del llamado. Usted, mujer, ¿por qué duda del llamado? ¿Por qué duda del ministerio? ¿Por qué duda del propósito que Dios le ha dicho? ¿Cuántas personas ha mandado el Señor? Le ha mandado ángeles a decirle, sí, tú tienes un llamado, sí, el Señor te necesita para esto y para lo otro. Como que, esperen, el Señor es el que me necesita. Ven, que pronto mande a otra persona. Bueno, que me lo confirme con otra persona. ¿Cuántas veces te ha hablado el Señor? Pero hay personas que dicen, no, pero es que Dios es amor, pero no miran la otra parte, que Dios también es fuego consumidor. Y cuando viene una circunstancia difícil que Dios la permite, ay sí, pero ¿por qué me pasa esto a mí si Dios es amor? Sí, pero ¿cuántas veces le han hablado y usted ha sido terco o terca, testarudo, testaruda y no ha querido obedecer ni hacer caso a lo que el Señor le ha mandado hablar o decir con otros siervos de Dios? Y pasamos problemas por desobedientes. Ya que encontramos aquí en Marcos 6:48, que vemos que mientras los discípulos luchaban por mantenerse a flote, Jesús no solo oró, sino que Él vio la lucha en que andaban ellos y llegó tras ellos. Yo encontraba una palabra que muchos se la saben, pero como que no le miran el trasfondo a esa palabra. Está en Jeremías 29:11 y dice la palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Usted sabe? El Señor sabe cuáles son sus pensamientos, pero no son los que usted dice, son los que el Señor sabe que tiene sobre usted. Porque dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, lo confirma. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero ¿cuál es el fin? El Señor que quiere llevarnos a otro nivel, a otra situación nueva, a otro nuevo rango, a otro nuevo cargo. Y a veces creemos que mis emociones, sí, porque el Señor conoce mis pensamientos y me va a dar lo que yo quiero. Mentiras. O sea, no son mis emociones las que me están guiando ahí, no son mis deseos, es la palabra. Lo que el Señor quiere hacer a través de su vida y mi vida, sus pensamientos. Porque como lo dice en Isaías 55:11, dice que los pensamientos del Señor son muchos más altos que nuestros pensamientos. Yo prefiero tener los pensamientos del Señor y no los míos, porque mis pensamientos a veces me mandan como a la derrota, a la lucha, al fracaso, a la inseguridad, al temor. Pero los pensamientos del Señor son firmes, constantes y determinantes. Vamos a encontrar los pensamientos del Señor Jesús. Pensamientos firmes y constantes. Entonces Dios conoce el plan que tiene para cada uno de nosotros. Y ese plan se cumple contra todo pronóstico, contra toda situación. Mire que yo encontraba algo muy importante cuando el Señor le manda a Moisés que fuera y hable con Faraón y sacara al pueblo hebreo y lo llevara a Canaán, a la tierra prometida.
Y que todos conocemos que para que Faraón, el Señor endureció el corazón y que hasta que no mandó las 7 plagas y después de las 7 plagas hasta que no murieron los primogénitos y murió el primogénito de Faraón, no soltó al pueblo hebreo para que pasaran al desierto y fueran y pasaran el Mar Rojo, ¿cierto? Y cómo el Señor usa a Moisés para abrir el Mar Rojo. Pero aún así, démonos de cuenta cuánto tiempo tardaron Moisés con el pueblo hebreo pasar de Egipto a Canaán. 40 años. ¿Cuánto era el tiempo estimado? Algunos dicen, historiadores, dicen que 12 días, otros 16 días. Pero ¿se cumplió el propósito? Era ir a Canaán, se cumplió. Hay personas que Dios les habla o manda un profeta, les da una palabra, usted va a tener esto. Así como Dios a veces me usa a mí para decirle a una persona, usted va a tener un hijo. ¡Ja! ¿Yo qué hijo? Ya estoy operado. A esta edad ya que voy a tener hijos. ¡Ah! Que no me haga reír. La palabra se cumple. Y al tiempo la persona queda embarazada. ¿Pero por qué me pasó esto a mí? ¿Pero cómo así? Dios había hablado. Pero como no queremos que nos diga lo que nosotros queremos, sino lo que Dios manda, así sucede muchas veces. Que el Señor manda a uno de sus ángeles, uno de sus siervos, y le habla a usted y le dice, lo que usted va a hacer no es. ¿Usted cómo sabe qué es lo que yo voy a hacer? Porque Dios manda a decir que usted no se meta en ese negocio, no va a hacer ese viaje, no va a vender esa casa, no va a vender ese apartamento, no va a vender esos muebles. Y pues resulta vendiéndolos y después entra a la quiebra, pierde la plata. ¿Pero por qué me pasó esto a mí? ¿Cómo así? Dios mandó un siervo a hablarle. Pero como a veces hacemos oídos sordos y queremos es oír, ay, es que Dios me va a prosperar, Dios me va a bendecir, Dios me va a dar un carro, Dios me va a dar una casa, Dios me va a dar un viaje. Eso sí nos gusta oír. Que nos hablen a nuestras emociones, ¿cierto? A nuestros deseos. Pero cuando viene el Señor y da una palabra de confrontación, no nos gusta. Eso no es de Dios. Ahí Dios no está hablando. Ahí Dios no dice nada. Cuando dice que Dios confronta. Así hay personas que me han dicho a mí. ¿Quién dijo que Dios confronta? Si usted mira la palabra, el profeta Jeremías lo usó para confrontar al pueblo de Israel. Y aún así no entendían. No entendían. ¿Cómo Dios usó a Ezequiel para confrontar al pueblo? Tampoco entendían. ¿Cierto? Y cuando vinieron los problemas, las destrucciones, las muertes, ¿y dónde está Dios? Ahí se preguntaban. Por eso debemos tener atentamente el oído a lo que el Señor nos quiere hablar en su palabra, ¿cierto? Y si le estamos pidiendo a Dios, y si Dios manda a un siervo, un ángel, un profeta a hablarnos, es respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque ese siervo, ese ángel, ese profeta, ¿qué sabía de lo que usted le estaba pidiendo a Dios? Pero si viene y le habla sobre lo que usted está haciendo, ¿no es de Dios? ¿O quién se lo reveló? ¿Alguien extraño? El Espíritu de Dios fue el que se lo reveló. Entonces acá en este versículo encontramos en Jeremías 29:11 que Él conoce nuestros pensamientos, pero Él siempre tiene el control de todo lo que sucede, y es que a veces ponemos la mirada en las circunstancias, en lo que se mueve en nuestro entorno. Quiero que me acompañe al libro de Mateo 14:27. Volvemos nuevamente a Mateo. Mateo 14:27. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo. Sí, esta palabra es para usted. Tenga ánimo. No importa que usted no vea respuesta del Señor. No importa que usted vea todo difícil. De pronto en su área laboral tiene problemas con su jefe. Que de pronto como que usted se irrita cada vez que habla con su jefe. Como que no es lo que usted espera una respuesta de su jefe. No temáis, dice el Señor. Porque Él tiene el control de todo. Ya no lo tienes tú. Él tiene el control. Espera porque el Señor esa situación la está permitiendo, pero para llevarte a un nuevo nivel. Tremendo, ¿no? Tremendo, porque el Señor, eso es lo que Él permite en nuestras vidas, para llevarnos a un nuevo nivel. Si usted mira la vida de Pedro, un hombre con sus altibajos, ¿cierto? Porque el nombre de él era Simón, caña, y la caña es flexible, y ese era Simón, como que para el lado no era firme y constante, pero cuando el Señor le cambia el nombre a Pedro, que significa roca, firme, y encontramos después de Hechos capítulo 2, ¿quién fue Pedro? El primero que se levantó a hablarle a todos los que estaban ahí a predicar fue Pedro. Dice que se convirtieron más de 5,000 personas ese día. ¿Quién era Pedro? Era un pescador, un hombre que no inconstante en sus pensamientos, en su carácter, en su palabra, en su voluntad. Pero cómo el Señor hizo esa transformación en el poder del Espíritu Santo. Así eso quiere hacer el Señor con usted y conmigo. Llevarnos a un cambio, una transformación en el poder del Espíritu Santo. Que ya usted y yo no seamos esos Simones, que seamos como esos Pedros, como la roca, firmes, determinantes y constantes, que es lo que el Señor quiere hacer en usted y en mí.
Miremos qué nos dice en el Salmo 34, 18. Quiero que usted me acompañe al libro de Salmos 34, 18. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Mire que ahí no dice que a los que se quejan, porque hay personas que les gusta mucho la quejabanza en vez de la alabanza. Dice: a los contritos de espíritu, los que se humillan delante del Señor, los que derraman su corazón delante del Señor, los que van delante de la presencia del Señor por esa situación que está pasando, está viviendo, y rinde su vida delante de Él y Él empieza a obrar. Por eso ahí mismo lo dice en el Salmo 34, 18, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él conoce nuestras necesidades, pero si nos ve quebrantados, Él viene y nos da una respuesta rápido, pero una respuesta acorde a nuestro clamor. Estar atento, Él está atento a nuestro clamor, a nuestras súplicas. El Señor nunca estuvo lejos y nunca se ha apartado. Él nunca ha apartado la vista de nosotros, así como tampoco la apartó de sus discípulos. Él sabe las necesidades que usted y yo tenemos, pero vuelvo y le digo, Él permite circunstancias, situaciones adversas en nuestra vida, en nuestro entorno, pero es precisamente para que sea glorificado a través de nuestras vidas, así como lo hizo con Pedro, para que sea glorificado el nombre de Jesús. Y el siguiente punto es tener una fe perseverante. Y esa fe perseverante debemos construirla a diario. Y miremos ahí en Mateo 14, volvemos nuevamente al libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo capítulo 14, verso 33. Dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Mire, le aseguro en el nombre de Jesús que esa situación que usted está viviendo, el Señor tiene el control. Le doy gracias a Dios que usted ya no tiene el control. ¿Por qué? Porque cuando el Señor tiene el control, podemos darle la gloria y la honra a Él. Porque cuando usted y yo tenemos el control, esperamos la alabanza del hombre y no le damos la gloria al Señor. Entonces, hoy le damos la gloria al Señor por cada situación, cada circunstancia, cada tempestad, cada viento impetuoso que ha venido sobre nuestras vidas, porque Él es el que tiene el control de todo. Así como vimos que el Señor es el que tiene el control del tiempo y de la gravedad. ¿Cómo pudo hablarle a los vientos y al mar? Y se calmó. Y todos quedaron asombrados. ¿Quién es este que hasta los vientos y al mar calla y obedece? El Señor, el creador de los cielos y la tierra. La oración se convierte en el antídoto contra la ansiedad, la preocupación, la duda, la incertidumbre. Hoy lo quiero invitar a usted que adore al Señor. No sé qué situación haya pasado o esté pasando, pero es el tiempo de que usted camine sobre las aguas. No que las aguas pasen por encima de usted, sino que al contrario, usted pase por encima de las aguas y camine por encima de esa circunstancia, de ese problema, esa dificultad. Hoy le oro y le pido al Señor por esas personas que están viviendo situaciones adversas o difíciles, esas personas que de pronto el Señor está permitiendo eso en sus vidas, pero es para fortalecerlos en la fe, para que esa fe esté puesta en el Señor y no en los problemas o las dificultades. Le oro y le pido al Señor que incremente su fe aún mucho más. Le oro y le pido al Señor que lo haga un hombre de oración, una mujer de clamor, de intercesión. Le oro y le pido al Señor que lo haga usted un hombre de la palabra. Le pido al Señor que usted sea una mujer de la palabra, de que reclame y recite la palabra de Dios en el propósito, en el llamado, en lo que usted está viviendo en su vida. Le oro y le pido al Señor que lo levante como ese Pedro de este tiempo. Un Pedro que el Señor lo cambió, como lo decía en Hechos 2, un hombre firme, constante y determinante, un hombre lleno de fe, un hombre lleno de convicción y determinación, usado sobrenaturalmente en el poder del Espíritu de Dios. Y el Señor lo quiere usar a usted, hombre y mujer, en ese poder como el Señor empezó a usar a Pedro. Le damos las gracias al Señor por esta palabra y le pido al Señor que las aguas, usted las camine, que pase por encima de las aguas y que lo lleve a ese nuevo nivel de fe y de prosperidad y de bendición en el poder del Espíritu de Dios. Que lo que usted tanto le ha pedido al Señor, que este sea el tiempo de encontrar la respuesta en el Señor. Y le oro y le pido al Señor que esta palabra sea para usted, porque esta palabra es para una mujer. Jeremías 29:11. Esta palabra es para usted, mujer, que está buscando que el Señor me hable a través de esta prédica. Y sí, esta palabra es para usted, Jeremías 29:11, porque el Señor conoce sus pensamientos, pero el Señor le va a dar mucho más de sus pensamientos y lo que usted tanto anhela y le ha pedido. Y declaro que en el nombre
nombre de Jesús, esta semana que viene encontrará y el Señor le hará la respuesta a través de un siervo de Dios en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por esta maravillosa, hermosa palabra. Te damos gracias, Señor, porque en este tiempo somos los Pedros de este tiempo, para la gloria y honra del Padre eterno, Rey de gloria. Te damos gracias, Señor, por los cambios que tú has venido haciendo en nuestras vidas y te pedimos, Señor, toma tú el control. Ya no queremos tener el control de nuestras vidas y nuestras situaciones, sino que tú tomes el control, así como lo hiciste, Señor, con los vientos y con la tempestad. Pero también te damos gracias, Señor, porque tú nos pruebas y nos haya aptos para lo nuevo que tienes para nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra, el honor, el poder y la alabanza a ti, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Y ahora viene una maravillosa, hermosa mujer usada por Dios en revelación y conocimiento de la palabra. Y el Señor tiene una palabra atrás de esta mujer para una mujer que hoy está esperando una respuesta de Dios en cuanto a sus finanzas. Y Dios va a usar esta mujer para darle una respuesta a usted. Sí, mujer, es usted la que está esperando una respuesta porque está viviendo situaciones difíciles en su finanzas. Dios va a usar esta gran mujer para darle una palabra para usted que viene directamente del Espíritu Santo. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración, y ya viene la palabra para los que están esperando una respuesta de Dios en sus finanzas. Continuemos.